Vale, vamos a desgranar esto. Si pensamos en un lugar que represente el rincón más remoto del planeta, ese sitio al que uno iría pues para desaparecer por completo y que nadie le encuentre. Seguramente el primer nombre que nos venga a la mente a todos sea Tombuctú. Exacto. Durante siglos, al menos en el mundo occidental, este nombre se ha utilizado casi como un sinónimo de el fin del mundo, o sea, el medio de la nada. Sí, es como el ejemplo de manual de un lugar inalcanzable. Totalmente. Y, a ver, hay un dato fascinante en las fuentes de hoy que pone esto en perspectiva. Una encuesta reciente, realizada a jóvenes británicos, reveló que el 34% de ellos ni siquiera creía que la ciudad existiera de verdad. Madre mía. Sí, sí, pensaban que era un lugar puramente mítico, o sea, al nivel de la Atlántida, El Dorado o Narnia incluso, otra. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa una pila inmensa de artículos, investigaciones y registros históricos con una misión clarísima en este análisis a fondo. Que es desmantelar el mayor espejismo geográfico de la historia, básicamente. Eso es, porque la verdadera identidad de Tombuctú, que para situarnos está en el actual Malí, no es la de un páramo polvoriento, para nada. Hablamos de una de las metrópolis más inmensamente ricas y un epicentro intelectual deslumbrante del mundo medieval. Es que las cifras son abrumadoras. Totalmente. Una urbe que, en su época dorada, llegó a albergar a unos 100.000 habitantes. Es de locos pensar que un lugar tan colosal haya quedado reducido a, pues eso, a un chiste sobre lejanía. Claro. Y, a ver, para entender ese abismo gigante entre el mito occidental y la realidad histórica, tenemos que mirar, antes que nada, al suelo que pisaban. Al entorno físico, ¿quieres decir? Exacto. Porque la geografía dictó el destino de esta ciudad de una manera casi determinista. Tombuctú no surgió por arte de magia en medio de la nada como piensa la gente. Era el punto de encuentro perfecto. Una especie de bisagra geográfica. Justo. Está situada a escasos 20 kilómetros al norte del canal principal del río Níger, y a la vez justo en el borde sur del desierto del Sáhara. Es decir, es el lugar exacto donde la inmensidad seca del desierto colisiona de frente con la principal autopista acuática de África Occidental. Y claro, quien controlara ese cuello de botella, controlaba absolutamente todo el flujo de personas, de ideas y de bienes que entraban y salían del norte y del centro de África. ¡Qué locura! O sea, pasamos de la geografía física a la economía pura y dura en un salto. Es que van de la mano. Claro, porque para comprender cómo un modesto asentamiento estacional, que creo que se fundó allá por el siglo XII, se acabó convirtiendo en esta leyenda global. Hay que fijarse en lo que pasaba por allí. Y ahí entra en juego un nombre fundamental. Sí, es imposible no mencionar a una figura clave que, bueno, rompió todos los esquemas. Hablo de Mansa Musa. El famosísimo gobernante del Imperio de Malí. Ese mismo. Alrededor del año 1325, este hombre emprendió su viaje de peregrinación a la Meca, el Hajj. Y a ver, la forma en la que viajó es digna de una superproducción de Hollywood. Llevaba un séquito que no se había visto nunca. Una caravana inmensa. Y distribuyó cantidades de oro tan absurdas por donde pasaba que literalmente desestabilizó la economía del Cairo durante años. Generó una inflación tremenda él solo. Exacto. Y de paso, claro, puso a Tombuctú en los mapas del mundo medieval, como el famoso Atlas catalán, donde sale él retratado con una moneda de oro. Es una imagen icónica. Totalmente. Y, a ver, si hiciéramos una analogía contemporánea, Tombuctú era una especie de Silicon Valley medieval. Me gusta esa comparación. Sí, pero en lugar de basar su economía en datos, en algoritmos o en capital riesgo, la moneda de cambio y la base de su innovación comercial era el oro, el marfil y, de manera crucial y sorprendente, la sal. Aquí hay un punto interesantísimo, porque al leer sobre las caravanas Azalai, parece que la sal era tan valiosa como el petróleo hoy en día. Es eso correcto, porque suena un poco exagerado. Pues lo fascinante aquí es que la comparación con el petróleo actual no es ninguna exageración, en absoluto. La riqueza y la supervivencia misma de Tombuctú dependían de manera absoluta de la sal. Claro, es que la necesitaban para todo. Exacto. Y la logística para conseguirla era, bueno, una pesadilla. O sea, no había salinas cómodas ahí al lado de la ciudad. Ya. Tenían que importar este mineral desde el centro minero de Taudeni, que está situado a más de 660 kilómetros al norte, Madre mía. en pleno corazón abrasador del Sáhara. Y este no era un viaje cualquiera.
Hablamos de las inmensas caravanas conocidas como azalai, Que estaban formadas por miles de camellos, ¿no? miles de camellos, que tardaban hasta 3 semanas en cruzar el desierto en cada trayecto, enfrentándose a tormentas de arena terribles y a la escasez letal de agua. Espera, me cuesta imaginar esto a nivel práctico. O sea, literalmente, cruzaban el desierto más mortífero del mundo con bloques de sal gigantes. Literalmente. Es que, ¿por qué tanto esfuerzo por algo que hoy tenemos en cualquier mesa de restaurante por unos céntimos? A ver, hay que entender el contexto de la época. En ese clima, la sal no era un simple condimento para darle un toque a la comida. Ya, no era para echarle a las patatas. Exacto. Era tecnología de supervivencia pura y dura. La sal era el único conservante eficaz para la carne y los alimentos, y sobre todo, era esencial para retener líquidos en el cuerpo humano y animal bajo un calor que, bueno, era extremo. Claro, sin sal te deshidratas y mueres. Así de simple. Cada camello de esas caravanas transportaba 4 o 5 bloques gigantescos de sal extraídos de las minas, y cada uno de esos bloques pesaba unos 30 kilos. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínate el peso. Y para ilustrar su valor, fíjate en este detalle de las fuentes. El viajero y cronista de la época, León el Africano, relató que, estando en la ciudad, vio como una sola carga de sal de un camello se vendía por 80 ducados. 80 ducados. Sí. Para ponerlo en perspectiva, eso era una suma astronómica en aquel momento. Era suficiente para mantener a una familia entera durante mucho tiempo. Tela. Claro, la escasez extrema de este oro blanco en el sur lo convertía en el bien de consumo más preciado. Mucho más que el oro o los alimentos locales, que de hecho abundaban bastante en las orillas del río Níger. Fíjate en esto. O sea, esa convergencia salvaje de rutas, de oro que subía del sur y sal que bajaba del norte, todo eso trajo consigo también una convergencia de personas. Por supuesto, los centros comerciales siempre atraen gente de todas partes. Y creo que es muy ilustrativo detenerse un momento en el propio nombre de la ciudad, porque hay un debate etimológico tremendo sobre el origen de la palabra Tombuctú o Timbuct. Sí, hay varias teorías ahí. Y esto explica perfectamente ese crisol de culturas. Tenemos teorías que apuntan a un origen songhai, otras a raíces bereberes. Exacto. Y ese debate nos da una radiografía perfecta de su demografía. Por ejemplo, el explorador alemán Heinrich Barth en el siglo XIX creía que derivaba del idioma songhai, Que significaba algo así como agujero, ¿verdad? agujero o útero, haciendo referencia a que la ciudad original se construyó en una hondonada fértil entre las dunas, un refugio, digamos. Vale, tiene sentido geográficamente. Pero por otro lado, diversos historiadores malienses proponen una raíz bereber o tuareg, donde Tin y Buctú significarían literalmente lugar cubierto de pequeñas dunas. Esa también encaja perfectamente con el paisaje. Sí. Y luego está la narración, que quizás sea la más popular o la más evocadora, la del historiador del siglo XVII, Al-Sadi. Ah, la historia de la mujer. Esta me encanta. Sí, él cuenta la historia de una mujer tuareg, una esclava o sirvienta llamada Timbuktu, que significa la que tiene un bulto o la mujer del ombligo prominente. Un nombre muy descriptivo. Mucho. Según esta versión, ella era la encargada de vigilar las provisiones en el campamento base, mientras los nómadas pastoreaban, y el lugar acabó tomando su nombre, el campamento de Timbuktu. Bueno, a ver, sea cual sea la teoría correcta, lo que nos revela de forma innegable es que la ciudad fue, desde el minuto uno, un imán para nómadas tuaregs, pastores fulanis, agricultores songhais y comerciantes árabes. Un verdadero crisol, como decías antes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, o sea, esa inmensa riqueza comercial generada por el sudor de las caravanas y el cruce de imperios provocó una consecuencia maravillosa y hasta cierto punto inesperada. El salto al mundo intelectual. Exactamente. Los comerciantes adinerados y las élites que se instalaban en la ciudad se encontraron con un problema, entre comillas. Tenían tanto dinero que necesitaban formas de demostrar su poder. Claro, el estatus. Eso es. No solo compraban bienes materiales, compraban estatus. Y en el Tombuctú medieval, a diferencia de la Europa feudal, donde el estatus eran los castillos enormes o los ejércitos privados, allí el símbolo máximo de poder recaía en los libros y la educación. La reverencia definitiva era hacia el saber. Totalmente. De repente pasamos de hablar de una riqueza puramente económica a una riqueza intelectual apabullante.
Las cifras que se manejan en las fuentes son asombrosas. Se estima que la ciudad llegó a tener 25.000 estudiantes al mismo tiempo. 25.000. En esa época es una salvajada. Una auténtica barbaridad. Y todo esto orbitaba alrededor de 3 grandes mezquitas que funcionaban como centros neurálgicos de aprendizaje. La de Djinguereber, construida bajo el mandato del propio Mansa Musa tras su viaje. Sí. Luego la mezquita de Sidi Yahya y, por supuesto, la celebérrima madrasa de Sankoré. El orgullo de la ciudad. Pero espera, porque aquí intento visualizar este Oxford del Sáhara, como lo llaman a veces, y hay algo que no me cuadra del todo. A ver, cuéntame. Si no había una universidad centralizada, con un campus cerrado, o una bula papal que otorgara títulos oficiales, como ocurría, pues, no sé, en Salamanca, en París o en el propio Oxford, ¿cómo funcionaba esto realmente? Es una duda muy lógica. Claro, es que ¿quién decidía qué se enseñaba o cómo te graduabas si no había un rector ahí firmando un diploma? Pues a ver, esa es la distinción fundamental que hace que el sistema de Tombuctú sea tan brillante y tan diferente. Si conectamos esto con el panorama general de la educación medieval europea, el contraste es radical. Ya, porque en Europa era todo súper jerárquico. Absolutamente. Las universidades europeas nacieron como gremios formales e instituciones muy rígidas y muy centralizadas. Sin embargo, en África Occidental el conocimiento y su transmisión estaban descentralizados. Ah, vale. Estaban patrocinados por linajes familiares, familias inmensamente ricas y prominentes, como por ejemplo los Akit o los Bunu al-Qadi al-Hajj. O sea, operaban casi como inversores o mecenas. Exactamente. Ellas eran el verdadero motor de la educación. Ponían a disposición sus enormes patios y sus bibliotecas privadas. Financiaban la manutención de los estudiantes, pagaban a los calígrafos para copiar manuscritos a mano y mantenían a los eruditos. ¡Qué fascinante! O sea, el linaje lo era todo. Todo. No te graduabas aprobando un examen estandarizado ante un tribunal institucional de una universidad. Te graduabas cuando el maestro de tu linaje, de forma personal, consideraba que dominabas una materia. ¿Y había algún tipo de ceremonia visible? Porque, claro, en Europa teníamos las togas, los birretes, todo ese teatro. Sí, la tenían. La culminación de los estudios se celebraba con la ceremonia del turbante. La ceremonia del turbante. Eso es, cuando un estudiante demostraba maestría en un texto o en una disciplina concreta, se le otorgaba un turbante específico, y ese turbante indicaba a toda la ciudad su nuevo estatus como erudito. Es decir, era un distintivo público. Totalmente. La alfabetización y la posesión de libros se convirtieron en la máxima expresión de bendición divina y de poder terrenal. Las familias competían ferozmente por ver quién tenía la biblioteca más impresionante. Como quien compite hoy por tener el coche más caro. Tal cual. Y claro, esto desencadenó una industria masiva de importación, redacción y copia de libros. Hablamos de la recopilación de cientos de miles de manuscritos. ¡Cientos de miles! Escritos con tintas naturales en caligrafías primorosas. Y los temas eran de lo más variado. Abarcaban desde la resolución de conflictos y el derecho islámico hasta tratados avanzadísimos de matemáticas, astronomía, óptica y medicina. Tela con este dato, o sea, estamos hablando de una sociedad donde la élite gastaba su inmensa fortuna en financiar a astrónomos y a matemáticos. Así es. Entonces, claro, si la ciudad era tan extraordinariamente avanzada y cosmopolita, surge una pregunta ineludible. ¿Cómo es posible que el mundo occidental acabara utilizando la palabra Tombuctú como una broma recurrente? Ya. O sea, para describir un lugar remoto, atrasado y olvidado de la mano de Dios, ¿qué pasó en medio para que hubiera ese cambio de percepción tan radical? Pues a ver, la clave parece residir en una mezcla letal. Por un lado, expectativas infladas artificialmente, y por otro, un declive geopolítico muy real. Explícame eso de las expectativas. En su célebre obra, Descripción de África, él narraba la vida de un rey de Tombuctú sumamente rico. Decía que poseía platos, copas y enormes cetros de oro macizo. Oro macizo, madre mía. Sí. Y fíjate, algunos de los cuales, según él, pesaban 1.300 libras. Eso es físicamente absurdo. Lo sé. Además, describía una corte que mantenía a miles de jinetes, doctores, sacerdotes y jueces. Todo muy grandilocuente. Y mucho más tarde, relatos como los del comerciante Shabenshi, a finales del siglo XVIII, seguían alimentando la misma imagen. La imagen de una ciudad exótica, inmensa y rebosante de tesoros escondidos. Exacto.
Vale, entiendo. Podríamos decir, haciendo un paralelismo, que las descripciones de León el africano fueron literalmente el clickbait del siglo XVI. Me parece una definición brillante. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué exagerar tanto? Y la respuesta es que León el africano no escribía para sus vecinos, escribía para su mecenas. Que no era otro que el Papa León X en Roma. Justo. Tenía que justificar su posición, asombrar a la corte europea y generar titulares impactantes que atrayeran la mirada de reyes y exploradores. Gente obsesionada con encontrar una fuente inagotable de riqueza. Estaba vendiendo una fantasía exagerada. Es una analogía muy, muy aguda. Y, a ver, el gran problema del clickbait, como bien sabemos todos, es la profunda decepción que sientes cuando finalmente haces clic y ves la realidad. Cuando lees el artículo y no tiene nada que ver. Exacto. Mientras los europeos se pasaban siglos soñando con calles pavimentadas de oro macizo y preparaban expediciones carísimas para encontrar ese El Dorado africano, la realidad geopolítica de Tombuctú estaba colapsando. ¿Cuándo ocurrió ese punto de inflexión? El momento crítico fue en 1591. El Imperio marroquí, buscando controlar precisamente las rutas del oro y la sal, envió un ejército a través del desierto. Una travesía durísima para un ejército, supongo. Muy dura. Y en la batalla de Tondibi, las fuerzas marroquíes, que iban armadas con arcabuces de fuego, diezmaron por completo a las tropas del Imperio Songhai. Claro que aún peleaban con espadas y lanzas. Eso es. Fue una masacre. Un choque tecnológico devastador. Absolutamente. Y esa invasión fue el principio del fin para la élite intelectual. Los nuevos gobernantes marroquíes veían a los eruditos locales, a las familias que mencionábamos antes, como una amenaza política inaceptable. Claro, el conocimiento siempre da miedo al poder autoritario. Siempre. Hubo purgas masivas. Muchos académicos fueron ejecutados, encarcelados o exiliados al norte de África, simplemente por negarse a jurar lealtad a los nuevos líderes. Una fuga de cerebros forzada. Y por si fuera poco, a esta tragedia se sumó un factor económico que fue el clavo final en el ataúd: la era de los descubrimientos marítimos. Ah, claro, los barcos europeos. Exacto. Las potencias europeas empezaron a navegar por la costa atlántica de África con sus carabelas. Establecieron puertos que conectaban directamente con el comercio global, sin intermediarios en el desierto. Así que las arduas grutas de caravanas transsaharianas que cruzaban semanas de arena dejaron de ser rentables de la noche a la mañana. Así fue. Tombuctú quedó desconectada de las principales arterias del comercio mundial. Y entonces, cuando por fin los exploradores europeos logran llegar físicamente a la ciudad, el choque con la realidad es brutal. Está el caso famoso del francés René Cailly, que en 1828 logró entrar en la ciudad disfrazado de musulmán. Ese relato es interesantísimo. Sí, llevaba la cabeza llena de esas historias de cetros de oro gigantes y universidades fastuosas. ¿Y qué se encontró? Pues un asentamiento que llevaba siglos en un declive comercial absoluto. Un pueblo fantasma casi. Sí, Cavillé describió su profunda decepción en sus diarios, hablando de la ciudad como, y cito, un montón de casas de aspecto desagradable, construidas con tierra, calles estrechas llenas de arena, y un silencio sepulcral. Menudo contraste. Y la decepción en Europa fue tan profunda que la reputación de la ciudad dio un giro de 180 grados en el imaginario colectivo. Pasó de ser la utopía rebosante de oro a convertirse en el chiste geográfico por excelencia. La ciudad misteriosa, polvorienta y absurdamente lejana. Donde no hay absolutamente nada. Así es. Y ese declive nos lleva a una situación contemporánea que es fundamental entender en este análisis. Porque Tombuctú no es un parque temático ni una reliquia en un museo cerrado. Es una ciudad viva. Es una ciudad viva de la República de Malí. Y sigue librando batallas existenciales muy crudas a día de hoy. ¿Batallas de qué tipo? Por un lado tenemos el asedio implacable de la naturaleza. La amenaza constante de la desertificación es muy real. Las sequías extremas y los vientos Harmattan. Esos vientos feroces del Sáhara, ¿no? Exacto. Asedian la ciudad constantemente. Cubren de arena las calles y amenazan con erosionar y devorar los icónicos monumentos históricos construidos en adobe. Es una lucha contra el clima en toda regla. Pero, por lo que analizamos aquí en las fuentes, la amenaza más aguda, dolorosa y destructiva en tiempos recientes ha sido puramente humana. Tristemente, sí.
Hay una cronología de conflictos armados severos. En 2012, la ciudad fue capturada durante la rebelión en el norte de Malí. Y hay que mencionar de forma objetiva lo que recogen las fuentes sobre estos asedios. Claro. Primero fue tomada por los rebeldes del MNLA, que es el Movimiento Nacional de Liberación de las Awaz, una coalición de grupos separatistas tuareg, lo cual no deja de ser una ironía histórica bastante amarga. Sí, considerando que los propios tuaregs fueron fundamentales en la fundación de la ciudad. Exacto. Pero poco después, el control fue usurpado por Ansar Din, un grupo extremista militante con una ideología yihadista radical. Y la violencia no se detuvo ahí. Recientemente, en 2023, la ciudad sufrió un bloqueo total por parte de grupos como el JMIN. La filial local de Al-Qaeda. Eso es, elevando los precios brutalmente y causando escasez de alimentos, seguido de ataques a bases militares en 2025 en el marco del largo conflicto con el gobierno militar de Malí. Es una situación dramática. Y el impacto de esta ocupación extremista, particularmente cuando hablamos de los años 2012 y 2013, fue catastrófico para el patrimonio histórico. ¿Qué hicieron exactamente? A ver, la ideología de grupos como Ansar Dine consideraba que la veneración de los santos y los eruditos históricos era una forma de idolatría, algo completamente inaceptable en su interpretación ultraortodoxa de la religión. Entiendo. Así que, armados con picos, palas y excavadoras, comenzaron a destruir de forma sistemática los antiguos mausoleos sufíes de los siglos XV y XVI. ¡Qué horror! Estamos hablando de tumbas de eruditas que la propia UNESCO tiene catalogadas como Patrimonio de la Humanidad en peligro. Fue un borrado cultural deliberado. Destruir la memoria, básicamente. Y el momento que casi marca el final definitivo de la historia intelectual de la ciudad ocurrió a principios de 2013. Las fuerzas insurgentes extremistas, viendo que iban a ser expulsadas por una intervención militar liderada por Francia, tomaron una decisión atroz. Decidieron entrar en el Instituto Ahmed Baba, que era el Centro Estatal de Investigación y Digitalización recién construido, y le prendieron fuego, quemando miles de valiosos manuscritos históricos. Madre mía. Estos actos, para que te hagas una idea de la gravedad, fueron calificados por la Corte Penal Internacional no solo como tragedias culturales, sino directamente como crímenes de guerra. Buf. Cuando repasaba esta parte de las fuentes, sinceramente pensé, se acabó. La biblioteca del desierto reducida a cenizas. Tras sobrevivir a sequías y caídas de imperios durante siglos, unas antorchas en pleno siglo XXI acababan con todo. Parece el final más triste posible. Sí, pero aquí es donde la historia da un giro espectacular, porque de toda esta devastación emerge la parte más esperanzadora, tensa y digna de una película de espías de toda esta investigación. Es un relato increíble. Sí, porque ante la inminente amenaza de que cientos de miles de textos irreemplazables fueran destruidos, los habitantes de Tombuctú no se quedaron sentados llorando su suerte. Se organizó una operación de rescate y contrabando de proporciones colosales. Orquestada por Abdelkader Haidara. Eso es, un bibliotecario local y la ONG local Sabama DCI. La logística de lo que logró Haidara es casi incomprensible, de verdad. Él y su equipo sabían perfectamente que el Instituto Ahmed Baba y las bibliotecas privadas iban a ser saqueadas. Era cuestión de tiempo. Claro, lo veían venir. Así que, utilizando fondos propios en un inicio y buscando ayuda internacional de urgencia, Haidara comenzó a comprar baúles de metal en los mercados locales. Baúles de metal. Sí, compró tantos que, literalmente, vació las existencias de la ciudad entera. La idea era empaquetar los frágiles manuscritos, algunos con siglos de antigüedad y que se deshacían con solo tocarlos, en estos baúles, para sacarlos de la ciudad en secreto bajo las mismas narices de las patrullas armadas de Ansar Dine. Pero a ver, ¿cómo pasas desapercibido con un cargamento de cientos de miles de libros cuando la ciudad está bajo estricto control militar y hay controles en cada carretera? O sea, suena suicida. Pues se logró con un esfuerzo ciudadano monumental. Un valor incalculable y, hay que decirlo, una red de sobornos cuidadosamente calibrada. Ah, los sobornos abrieron puertas. Exacto. Emplearon todo lo que tenían a mano. Al principio movían los baúles solo de noche, usando carretas tiradas por burros, trasladándolos de las grandes bibliotecas a casas particulares esparcidas por la ciudad, para descentralizar el riesgo. Esconderlos a plena vista, digamos. Eso es. Y luego iniciaron la segunda fase,
que era la evacuación real hacia Bamako, la capital del país que está situada en el sur a cientos de kilómetros de distancia. ¿Y cómo los llevaron? Utilizaron de todo, piraguas y barcazas tradicionales para navegar por el río Níger, a menudo bajo la lluvia de la estación húmeda. Lo cual era un peligro tremendo para el papel antiguo, claro. Un poco de humedad y adiós manuscrito. Exacto. También usaron convoyes de coches todoterreno y camiones que debían cruzar territorio controlado por milicias, enfrentándose a interrogatorios constantes en los puestos de control. Y gracias a este esfuerzo silencioso y titánico, lograron evacuar de manera clandestina unos 350.000 manuscritos. 350.000. Es de locos. O sea, un ejército de bibliotecarios y ciudadanos comunes enfrentándose a milicias armadas, no con armas de fuego, sino con burros y baúles metálicos. Es una heroicidad. Y lograron salvar aproximadamente el 90% del archivo histórico de la ciudad frente a las llamas. O sea, el Instituto Ahmed Baba ardió, sí, pero los extremistas quemaron en gran medida estanterías vacías. Y un porcentaje muy pequeño de lo que no dio tiempo a sacar, por desgracia. Sí. A ver, si tuviéramos que destilar la lección principal que nos dejan todos estos documentos y esta increíble odisea histórica, sería la siguiente. El conocimiento perdura y sobrevive al clima, a la guerra y al tiempo, única y exclusivamente cuando una comunidad está dispuesta a arriesgar su vida para protegerlo. Qué gran verdad. El esfuerzo de preservación de Tombuctú no fue una misión de rescate orquestada desde cómodas oficinas en Europa o América. Fue impulsado por los actores locales, por las mismas familias y linajes que habían custodiado esos textos en baúles de madera bajo la arena durante siglos. O sea, la tradición pura salvando su propio legado. Exactamente. Ese acto supremo de resistencia cívica demuestra que, más allá de la arena del desierto y de los trágicos conflictos políticos contemporáneos, la ciudad sigue siendo un faro incombustible de resistencia cultural. La devoción de Tombuctú por los libros y el conocimiento no es una anécdota del pasado, es una fuerza viva y muy vibrante. Y bueno, con esa brutal reflexión sobre la resiliencia humana y la cultura, llegamos al final de nuestro trayecto a través de las arenas del tiempo, en nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un viaje intenso. Sin duda. Pero antes de terminar este análisis, hay una idea, una pregunta que queda flotando en el ambiente y que me parece perfecta para reflexionar mientras quien escucha da un paseo, va en el coche o hace la cena. A ver. Hemos visto paso a paso cómo una urbe que en su día albergó a 100.000 ciudadanos, que controlaba el flujo económico de imperios enteros, que tuvo a decenas de miles de estudiantes debatiendo de astronomía en sus madrasas, patrocinadas por familias ricas, y que fue el epicentro innegable del saber de todo un continente. Sí. Acabó siendo reducida por el imaginario occidental a una simple metáfora, a una broma sobre el medio de la nada. Ya. Así que, pensando en la rapidez con la que cambia la geopolítica hoy en día, en cómo colapsan las rutas comerciales de un mes para otro, o en cómo cambian las tecnologías, qué metrópolis bulliciosas, qué centros culturales, económicos o tecnológicos vibrantes de nuestra actualidad, llenos de rascacielos inmensos y servidores, podrían sufrir ese mismo destino. ¿Qué ciudad que hoy nos parece, no sé, el centro absoluto del universo, llegará a ser completamente olvidada, vaciada o malinterpretada por las generaciones dentro de 500 años? Imaginemos por un momento una metrópolis que genera el 6% del PIB de toda la India. Que es una barbaridad. Totalmente. O sea, tiene más multimillonarios que en ninguna otra ciudad de Asia y acoge a más de 12 millones de personas en sus calles. Pero, y aquí viene lo fuerte, imaginemos que el suelo sobre el que pisan todas esas personas, los cimientos de los rascacielos, las vías de los trenes, pues técnicamente no debería existir. Ya, es que es alucinante cuando lo piensas. Hoy nos sumergimos en la ciudad máxima,
un lugar construido, literalmente, robándole terreno al océano. Así que, vale, vamos a analizar esto. Para quienes nos escuchan hoy, la misión de este análisis a fondo es desentrañar una montaña colosal de fuentes. Tenemos de todo hoy sobre la mesa, ¿eh? Sí, sí, desde registros históricos, coloniales, hasta censos urbanos y crónicas económicas. Todo para entender cómo Bombay, o Mumbai, ha logrado convertirse en el milagro más caótico y fascinante del mundo moderno. Y claro, para entender ese milagro, a ver, hay que mirar bajo el asfalto. Los informes topográficos originales de la zona no muestran, digamos, una península sólida preparada para albergar un puerto internacional. ¿Qué revelan exactamente? Pues lo que revelan los mapas del siglo XVI son 7 islas separadas, 7 pedazos de tierra pantanosa, plagada de mosquitos, habitada desde la antigüedad por la comunidad pesquera local, los Colli. Ostras. O sea, nadie en su sano juicio habría mirado ese archipiélago fragmentado y pensado en construir la capital financiera del subcontinente. Ya, y es que la historia de cómo esas 7 islas terminaron en manos británicas parece, no sé, una broma pesada de la geopolítica. Literalmente. Los portugueses tenían el control desde el año 1534, pero no le daban demasiada importancia porque su centro de poder estaba en Goa. Así que en 1661 pasa algo muy curioso. Lo de Adopte. Exacto. Cuando la princesa portuguesa Catalina de Braganza se casó con el rey Carlos II de Inglaterra, las islas fueron empaquetadas y entregadas a los ingleses como parte de la dote. Un regalo de bodas, básicamente. Es que Estela. Y la corona británica estaba tan poco impresionada con este pantano que pocos años después se lo alquilaron a la Compañía de las Indias Orientales por una cifra de risa. 10 libras en oro al año. Madre mía, 10 libras por lo que hoy es uno de los metros cuadrados más caros del planeta. Una locura. Pero bueno, la Compañía de las Indias Orientales se topó con un problema logístico evidente. Claro, o sea, no puedes operar un centro de comercio masivo si tus mercancías tienen que cruzar en barca de una isla a otra cada vez que sube la marea. Claro, cero eficiente. Exacto. Entonces, entre 1782 y 1845, iniciaron una obra de ingeniería faraónica conocida como el Proyecto Hornby-Vellard. Donde Vellard viene de barrera, ¿no? Eso es. Viene del término portugués para un vallado o dique masivo. Y durante décadas volcaron miles y miles de toneladas de escombros, tierra y rocas en las brechas inundables, entre las islas. Bloqueando el mar Arábigo. Justo, bloqueando el paso de las mareas. O sea, básicamente crearon un Frankenstein geográfico. Cosieron 7 islas utilizando tierra y escombros como hilo quirúrgico hasta ensamblar una sola masa terrestre artificial. Es una buena analogía, sí. A mí siempre me ha intrigado cómo influye en la psicología colectiva de una ciudad saber que tu propio suelo es un acto de rebeldía contra la naturaleza. Es como si el mismísimo terreno transmitiera una ambición inagotable, ¿sabes? La idea de que si pudimos construir la tierra que pisamos, pues no hay límites para lo demás. Si conectamos esto con el panorama general, esa rebeldía geográfica es la única razón por la que la ciudad se catapultó a la relevancia mundial. Al rellenar esas brechas, no solo crearon espacio para construir vías férreas y almacenes, Sino que consolidaron el puerto. eso es, consolidaron un inmenso puerto natural de aguas profundas. Y el momento histórico, o sea, no pudo ser más perfecto. En 1869 se inauguró el Canal de Suez. Claro, lo cambia todo. Totalmente. Al acortar drásticamente la ruta marítima entre Europa y Asia, esta masa de tierra, ensamblada a la fuerza, se encontró en la posición ideal en la costa oeste de la India. Se transformó de la noche a la mañana, en la gran puerta de entrada. La puerta principal al subcontinente, ni más ni menos. Pero, claro, ese inmenso puerto atrajo riqueza, la riqueza atrajo a millones de migrantes y esa explosión demográfica trajo consigo un choque de identidades monumental. Muy monumental, sí. Porque, a ver, una vez que tienes la tierra, la siguiente gran batalla es decidir cómo se llama. Incluso hoy en día, si preguntas en las calles, para quienes visitan la ciudad, te encontrarás en medio de un debate sobre si estás pisando Mumbai o Bombay. Sí. Y las fuentes etimológicas nos muestran un mapa de conquistas y reivindicaciones tremendo. La base original es profundamente indígena. O sea, Mumbai nace de Mumadevi, que es la diosa patrona hindú de los pescadores Colli. Los habitantes originales. Exacto. Y eso unido a la palabra Ai, que en el idioma maratí significa madre. Madre Mumbai. Pero bueno,
Cuando llegaron los portugueses, sus registros empezaron a llamarla Bombaim. Que hay un mito por ahí sobre eso, ¿verdad? Sí, existe un mito urbano muy popular de que esto significa buena bahía en portugués. Pero a ver, los lingüistas coinciden en que fue simplemente una mala pronunciación del nombre original, adaptada a la fonética europea. Luego los británicos hicieron lo que mejor sabían hacer, anglificarlo todo, transformando Bombaim en Bombay. Y bajo ese nombre la ciudad vivió su gran revolución industrial y financiera. Hasta 1995. Exacto. Damos un salto temporal a noviembre de 1995 y el gobierno estatal indio cambia oficialmente el nombre en inglés a Mumbai. Fue una medida impulsada fuertemente por el Partido Nacionalista Maratí, Shiv Sena. Un cambio con mucha carga política. Mucha. Y para ser muy rigurosos con las fuentes y recordando a nuestra audiencia que aquí solo leemos los registros, debemos señalar que reflejan los argumentos de este partido, sin que nosotros entremos a valorar la política interna. Claro, nos ceñimos a los textos. Justo. La premisa oficial era que el nombre Bombay era una cicatriz colonial intolerable. Exigían borrar ese eco imperial para restaurar la dignidad y la historia original del lugar. Pero yo me pregunto, ¿cambiar un nombre en los mapas realmente cambia la forma en que los residentes sienten y viven su ciudad en el día a día? Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre cómo se utilizan los nombres en el urbanismo moderno. No se trata simplemente de toponimia, o sea, se trata de quién tiene las llaves de la casa. ¡Qué buena forma de verlo! Cambiar los letreros de las estaciones y los documentos oficiales fue la manera de decir que el imperio se ha ido, esta tierra vuelve a sus raíces. Pero la realidad a pie de calle, según los informes sociológicos que estamos revisando, es mucho más obstinada que un decreto. Las identidades no se borran con una firma en un papel. Para nada. Millones de habitantes, especialmente las generaciones más veteranas y personas de otras regiones de la India, continúan utilizando Bombay. De hecho, el idioma híbrido y coloquial que reina en los mercados se sigue conociendo como Hindi de Bombay. Es como una especie de tregua silenciosa, ¿no? Sí, una tregua donde la identidad poscolonial y el legado metropolitano global coexisten en la misma frase. Y esa convivencia constante de mundos opuestos es el sello absoluto de la ciudad. Esa misma identidad dual es el imán que no deja de atraer a la gente, lo que genera una presión sobre el espacio físico que es, francamente, aterradora. Los datos dan vértigo. Las fuentes económicas pintan el retrato de una olla a presión sin válvula de escape. Hablamos de una ciudad que domina el 70% del comercio marítimo y de las transacciones de capital del país. El motor absoluto. Es el patio de recreo de la mayor concentración de multimillonarios de Asia. Con esas mansiones verticales de 20 pisos para una sola familia frente a las costas del mar Arábigo. Son el testimonio de esa riqueza incalculable. Pero al mismo tiempo, los datos del censo exponen la paradoja espacial más extrema del planeta. Aquí vienen los números duros. Sí, un 41,8% de la población vive hacinada en poblados chabolistas o asentamientos informales. Hablamos de casi la mitad de los habitantes de la metrópolis. Madre mía. Y la brutalidad del dato radica en que esos asentamientos ocupan apenas alrededor del 7% del territorio urbano. ¿7%? El espacio habitable medio es de 4,5 metros cuadrados por persona. 4,5 metros cuadrados. A ver, eso es menos de lo que ocupa un coche aparcado. Y el caso más emblemático de esta hiperdensidad es Dharavi, situado justo en el centro neurálgico de la ciudad. El corazón mismo. Según los registros, alberga a 1 millón de personas apiñadas en apenas 2,39 kilómetros cuadrados. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntame. Porque la narrativa tradicional nos diría que un poblado chabolista es sinónimo de inactividad, de miseria pasiva, ¿sabes? Ya, el estereotipo clásico. Exacto. Pero los informes económicos revelan que Dharavi factura cientos de millones de dólares anuales a través de unas 15.000 fábricas ubicadas en su interior. 15.000. Producen cuero de altísima calidad, ropa, cerámica y manejan una de las mayores industrias de reciclaje de plástico del mundo. Con 15.000 fábricas funcionando, no deberíamos ver a Dharavi como una zona económica especial ultradensa en lugar de solo un barrio pobre. Lo fascinante aquí es que las dinámicas operativas de esas 15.000 fábricas son un prodigio de la adaptación humana. Hablamos de cadenas de suministro verticales que operan en el interior de chabolas de una sola habitación. En una sola habitación. Sí. En la planta baja tienes cubas para el tratamiento y curtido del cuero o el fundido del plástico, en unas condiciones laborales extenuantes, claro. Y en un altillo de madera, justo encima de esa maquinaria y esos gases,
Duermen las mismas familias que trabajan allí. ¡Wow! No hay separación entre el espacio industrial y el doméstico. Espera, me cuesta comprar esa idea romántica del emprendimiento extremo que a veces pintan los analistas, ¿eh? Tener 15.000 fábricas operando sin infraestructura, con familias durmiendo sobre vapores tóxicos en 4 metros cuadrados. Es durísimo. No suena un motor económico vibrante, suena a una explotación laboral brutal impuesta por la falta de espacio. ¿Cómo justifican las fuentes que este entorno es una especie de subsidio para los ricos de la ciudad? Pues mira, los economistas urbanos no lo describen como un subsidio moralmente aceptable, sino como una interdependencia mecánica y descarnada. La desigualdad en Mumbai no consiste en que los ricos ignoren a los pobres. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que la ciudad rica necesita desesperadamente el trabajo barato que se genera en ese 7% del territorio. Toda esa gigantesca fuerza laboral informal limpia los rascacielos, procesa los desechos del consumo desmedido, fabrica bienes a un coste ínfimo. Claro, son los cimientos invisibles. Exacto. Proporcionan los servicios diarios. Si se eliminara el trabajo de esos asentamientos hacinados, las operaciones financieras globales y el estilo de vida de los multimillonarios colapsarían en horas. Es una simbiosis, pero una simbiosis despiadada. Y el hilo del que cuelga esa simbiosis es la movilidad. O sea, embutir a más de 12 millones de personas en una pequeña porción de tierra robada al mar y hacer que la clase trabajadora viaje de los poblados chabolistas a los distritos financieros todos los días, eso exige desafiar la física. Totalmente. Y el sistema que asume ese reto diario es la red de trenes suburbanos, conocidos coloquialmente como los locals. Famosísimos. Transportan a más de 6 millones de pasajeros al día en rutas que funcionan como arterias norte-sur. Y ojo a esto, las métricas de capacidad han forzado a los ingenieros de transporte a acuñar un término oficial terrorífico. Uy. Se llama Super Dense Crash Load, algo así como carga de aplastamiento súper densa. Madre mía, solo el nombre ya da claustrofobia. Y los números detrás de ese término son espeluznantes. Las especificaciones de los trenes de 12 vagones indican una capacidad máxima diseñada de unas 1.700 personas, ¿no? Sí, esa es la teoría. Pues en horas punta, el recuento real alcanza casi los 4.500 pasajeros. Eso se traduce en 14 o 16 personas embutidas en cada metro cuadrado de vagón. Es que físicamente cuesta imaginarlo. La dinámica es tal que, si necesitas salir en una estación, no puedes simplemente caminar hacia la puerta. Tienes que colocarte estratégicamente minutos antes para que cuando se abran, la simple presión neumática de la multitud intentando salir y entrar te expulse físicamente hacia el andén. Te escupe el tren. Tal cual. Los trenes no tienen puertas que se cierren por diseño y necesidad. La gente va literalmente colgando hacia afuera, agarrada con una sola mano. A mí me parece que los trenes son el sistema circulatorio de Mumbai, bombeando a millones de personas al sur cada mañana. Pero cuando llegan los monzones, el sistema sufre una trombosis total. ¿Cómo convive una ciudad moderna con esta vulnerabilidad estacional crónica? Es un flujo continuo que no perdona errores. A ver, imagina tomar esa maquinaria logística operando al triple de su capacidad y arrojarle encima el clima tropical de la costa india. Catástrofe. Cuando llegan los monzones, entre junio y septiembre, la vulnerabilidad de esta topografía artificial, que es increíblemente plana y está construida casi al nivel del mar, queda expuesta. Claro, no hay a dónde drenar. Sufre lo que podríamos comparar con un reloj suizo inundado de barro. Las piezas intentan moverse, los engranajes están todos ahí, pero el agua bloquea todo simultáneamente y la maquinaria entera revienta. El informe sobre las inundaciones de julio de 2005 es el ejemplo perfecto de ese reloj reventado. Cayeron 944 milímetros de lluvia en un solo día. Una barbaridad. Para que la audiencia se haga una idea, eso es rozar 1 metro de agua vertida sobre la ciudad en 24 horas. La parálisis fue absoluta. Cientos de personas perdieron la vida y la economía sufrió un golpe de más de 1.000 millones de dólares. Y el gran culpable de que el agua no tuviera a dónde ir no fue solo el cielo, sino la mala planificación urbana de las últimas décadas. La ciudad tiene vías de escape naturales, como el río Miti. Que funcionaba como desagüe, ¿verdad? Tradicionalmente sí, era el gran desagüe hacia el mar Arábigo, pero años de desarrollo inmobiliario descontrolado, vertidos industriales masivos y la invasión de las orillas por chabolas informales, pues han ahogado el río.
Lo convirtieron en una alcantarilla. Una alcantarilla atascada. Tras el desastre de 2005, el gobierno lanzó planes drásticos de mitigación, ensanchando cauces e intentando dragar toneladas de plástico y fango. Esto subraya cómo, en una megaciudad ganada al océano, gestionar el sistema de alcantarillado no es una tarea de mantenimiento aburrida. Es supervivencia. Es literalmente la principal defensa contra el colapso total frente al cambio climático. Tras revisar las fuentes sobre estos niveles de aplastamiento en los trenes, las inundaciones catastróficas y vivir hacinados en 4 metros cuadrados, pues la pregunta que surge de manera natural es ¿por qué quedarse? ¿Por qué seguir aguantando esta fricción extrema? Es la gran pregunta, sí. Las crónicas culturales que tenemos aquí dan una respuesta muy clara, porque de esa misma fricción, de ese roce constante entre millones de personas de diferentes estados, lenguas y religiones, nace un motor cultural que no tiene igual en toda Asia. El magnetismo cultural compensa el desgaste físico. Estamos ante el hogar indiscutible de Bollywood, la industria cinematográfica en hindi. Que mueve montañas. Es una máquina de crear sueños y tendencias que influye en miles de millones de espectadores a nivel mundial. Operan desde gigantescos estudios en los suburbios que contrastan radicalmente con los poblados chabolistas. Pero la cultura no se limita a la pantalla de cine, ¿eh? Las calles mismas son un escaparate. Y el escaparate arquitectónico es fascinante. Caminas por la zona colonial y tienes joyas del neogótico victoriano, como la estación Chhatrapati Shivaji Terminus. Preciosa. Con sus arcos ojivales y gárgolas parece una catedral europea, pero está coronada con motivos tropicales indios. Y a pocas calles de allí encontramos el dato que más me sorprendió de toda la investigación. A ver, Mumbai posee la segunda mayor concentración de edificios Art Deco del mundo, solo por detrás de Miami Beach. fíjate. Y el origen de ese Art Deco explica perfectamente la ambición de la ciudad en los años 30. Los prósperos comerciantes de algodón indios amasaron fortunas con el comercio marítimo. Salieron a ver el mundo. Exacto. Viajaron a Londres, a Nueva York, a Miami y regresaron cargados de catálogos y revistas de arquitectura moderna. ¡Qué maravilla! Al construir cines de líneas aerodinámicas y bloques de apartamentos color pastel frente al paseo marítimo de Marine Drive, la emergente burguesía india no estaba copiando el estilo del ocupante británico. Estaba eligiendo un estilo internacional, proyectando una imagen de modernidad global antes incluso de la independencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos arquitectura victoriana, cines Arts Deco, la factoría de sueños de Bollywood y la brutal realidad del hacinamiento masivo. Con una riqueza tan grotescamente polarizada, parece que no hubiera terreno común. Y sin embargo lo hay. Sí, las fuentes apuntan unánimemente hacia una tradición desarrollada a lo largo de décadas por los vendedores ambulantes que logra cruzar todas las barreras invisibles. La comida callejera. Totalmente. El vada pav, que es esencialmente un buñuelo de patata picante dentro de un panecillo, o el pav bhaji, un puré de verduras especiado. Podemos afirmar, basándonos en la sociología de la ciudad, que la cultura alimentaria es el único ecosistema en toda Mumbai donde el banquero de inversión de los rascacielos y el trabajador que recicla plástico en Dharavi comparten el mismo espacio en igualdad de condiciones. Totalmente. Los antropólogos urbanos destacan que la comida callejera no es un simple capricho culinario, ¿eh? Es la infraestructura emocional de Mumbai. Me encanta ese concepto. Es que en una ciudad donde el ciudadano promedio pasa horas soportando cargas de aplastamiento en trenes atascados, sin apenas espacio vital en su propia casa, detenerse en la calle para comer un vada pav recién hecho es un momento de pausa compartida. Un respiro. Nadie tiene tiempo para restaurantes de mantel largo al mediodía, y la calle iguala a todos en el sabor y en el ritmo. Estas costumbres forjan la identidad compartida del Mumbaikar. Frente a la gigantesca disparidad económica, comer en la calle es la declaración silenciosa de que, al final del día, todos pertenecen a la misma ciudad hiperactiva. Ha sido un viaje absolutamente vertiginoso por la inmensa pila de informes de hoy. Hemos visto cómo una dote de bodas real sentó las bases para que un proyecto de ingeniería faraónico cosiera 7 islas y creara un puerto colosal. Un Frankenstein geográfico. Exacto. Hemos navegado por el tenso debate identitario entre Bombay y Mumbai para recuperar las llaves de la casa postcolonial. Y hemos analizado el duro contraste entre el 6% del PIB nacional y las 15.000 fábricas sudando en el hacinamiento de Dharavi. Todo conectado por esos trenes imposibles.
Y tras abarcar todo esto, hay una última reflexión que se extrae de revisar el presente y el futuro en las crónicas de planificación urbana. Una ironía profunda sobre el tiempo, el mar y la identidad. A ver. Hablábamos al principio de los pescadores Collie, los habitantes originales cuyas redes se lanzaban desde aquellas 7 islas primigenias. ¿Sí, Mumbadevi? Buscando solucionar el atasco de tráfico, claro. Exacto. Mientras Mumbai siga expandiéndose desesperadamente hacia el mar para resolver su falta de espacio y construir hacia el cielo, nos deja una inquietante pregunta para el futuro. ¿Cuál? ¿Podrá este gigante de asfalto proteger su alma original y a sus primeros habitantes del implacable avance del progreso urbano? Y todo esto justo en un momento histórico donde el aumento del nivel del mar a nivel global amenaza con reclamar lo que siempre fue suyo. Imaginemos por un momento que la civilización moderna entera, desde las aplicaciones bancarias que llevamos en el móvil hasta el concepto mismo de individuo e incluso el idioma de todo un país, pues que todo eso fue diseñado en su mayor parte por un pequeño grupo de comerciantes. Comerciantes que además estaban totalmente obsesionados con la contabilidad, fíjate. Exacto. Y unos comerciantes que, por cierto, vivían rodeados de ejecuciones públicas brutales, plagas letales y unas conspiraciones que parecen sacadas de la mafia. Es que es un contraste brutal, y sin embargo es la realidad histórica pura y dura. Nos han vendido siempre una versión, digamos, higienizada y casi celestial de la historia, ¿verdad? Sí, con mucho mármol blanco y lienzos perfectos por todas partes. Totalmente, pero cuando rascas un poco la superficie, te das cuenta de que la belleza extrema casi siempre suele nacer en condiciones de presión extrema. Bueno, vamos a analizar esto. Porque en nuestra exploración de hoy viajamos a Florencia, Italia, y la misión de este análisis a fondo no es, no es simplemente repasar una guía turística con los monumentos. No, para nada, eso ya lo hace cualquiera. Claro, queremos descubrir cómo un antiguo campamento militar romano se transformó en el motor económico de Europa y, bueno, en la cuna del Renacimiento, porque antes de que alguien en Florencia pudiera permitirse el lujo de mirar al techo y pintar la Capilla Sixtina, Claro, alguien tenía que pagar la el factura. dinero no cae del cielo. Hacía falta una riqueza incomprensible. Una barbaridad de dinero. Y antes de financiar a genios del arte, necesitaban construir ese poderío. Pues para rastrear el origen de todo ese dinero tenemos que ir a los cimientos. Al año 59 a.C. Florencia no nació siendo este centro maravilloso de arte. Ya, nació como Florencia, ¿no? Exacto, Florencia. Un asentamiento de diseño cuadriculado y estrictamente militar. Lo fundaron los romanos para sus soldados veteranos. Significaba la ciudad que florece. Fíjate qué poético. Aunque bueno, muy floreciente no era al principio. Leí en las fuentes que durante la Alta Edad Media estuvo a punto de desaparecer por completo entre guerras y demás invasiones. Sí, la población cayó a apenas unas 1000 personas. Era prácticamente un pueblo fantasma, con ruinas romanas. Pero, de repente, alrededor del año 1000 después de Cristo, alguien le da al interruptor. Y la ciudad despierta. Y tengo entendido que el gran protagonista de ese despertar es geográfico. Es un río, el río Arno. El Arno es la arteria principal. Sin ese río, Florencia no sería más que una anécdota en los libros de historia, la verdad. Proporcionaba la fuerza hidráulica para los molinos y, sobre todo, funcionaba como una autopista navegable hacia el Mediterráneo. Lo cual les permitió montar una industria textil gigantesca. Una locura. Importaban lana cruda del norte de Europa. La procesaban allí, la teñían usando técnicas muy secretas y luego la exportaban como un producto de superlujo. Y esto movía muchísimo empleo. Para el siglo XIV leí que unas 25.000 personas vivían directa o indirectamente de la lana. Una parte enorme de la población, ¿sí? Pero a ver, espera, me vas a perdonar, porque vendértelas muy bonitas, por muy caras que sean, no te convierte en el amo del mundo. Tiene que haber algo más. ¿Cómo pasas de ser un buen sastre, digamos, a dominar toda Europa? Lo fascinante aquí es que, efectivamente, la lana fue solo el cebo.
Lo que realmente les dio el dominio del mundo fue lo que inventaron para gestionar los inmensos beneficios de esa misma lana. O sea, la innovación financiera. Pureza, que se convirtió básicamente en la moneda de reserva internacional. El dólar de la Edad Media. El dólar medieval, exacto. Pero su verdadera obra maestra fue la invención de herramientas financieras abstractas. Estamos hablando de las letras de cambio y del sistema de contabilidad por partida doble. Vale, parémonos ahí un momento, porque esto me vuela la cabeza. O sea, eran como una mezcla entre el Wall Street de la época y Silicon Valley, disrumpiendo las finanzas medievales, ¿no? Totalmente. Fueron los grandes disruptores. Porque hoy en día pasamos la tarjeta en otro país y ni pensamos en cómo viaja el dinero. ¿Cómo funcionaba exactamente una letra de cambio en el siglo XIV? Pues imaginemos que somos comerciantes medievales. Viajar por Europa con carruajes llenos de cofres de oro era un suicidio. Los bandidos te asaltaban a los 10 kilómetros. Claro, te jugabas la vida. Literalmente. Entonces, la letra de cambio florentina solucionó esto. Tú depositabas tus florines de oro en un banco en Florencia. ¿Y el banquero te daba un trozo de papel cifrado? ¿Un simple documento legal? Ujú. Tú viajabas a Londres solo con ese papel. Entrabas en la sucursal del mismo banco y te entregaban el equivalente en moneda local. Así, Florencia acababa de inventar la transferencia internacional de fondos. Y eliminaron el riesgo de que te robaran por el camino. Es brillante. Y la contabilidad por partida doble. Entiendo que es poner lo que entra por un lado y lo que sale por otro. Pero, ¿por qué cambió tanto las reglas del juego? Pues porque hasta ese momento, los registros eran un caos narrativo absoluto. Literalmente escribían cosas como: «Le presté a Juan 3 monedas y me devolvió una cabra». Madre mía, así no hay quien lleve las cuentas. Imposible. La partida doble florentina estableció un sistema matemático estricto. O sea, un asiento en el debe y un asiento correspondiente en el haber. Claro. Si las columnas no sumaban exactamente lo mismo al final del día, sabías instantáneamente que había un error o un fraude. O que alguien había metido la mano en la caja. Exacto. Y esto permitió a las familias florentinas gestionar redes de sucursales por toda Europa con una precisión que rozaba la ciencia ficción para aquella época. Dejaron de adivinar y empezaron a medir el riesgo de una forma clínica. O sea, eran los reyes de los algoritmos y de los datos 500 años antes de que existieran los ordenadores. Tal cual. Y con ese control, pues acumularon un capital inimaginable. De hecho, estas fuentes mencionan que financiaron a los reyes ingleses durante la Guerra de los 100 años. Pagaban la nómina de ejércitos enteros. Así es, ejércitos extranjeros. Y por si fuera poco, se convirtieron en los banqueros del mismísimo papado. ¿Del Papa? ¿Tela? Manejaban las inmensas finanzas del Vaticano, recaudando los diezmos de toda Europa. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una conclusión muy pragmática. El Renacimiento no surgió de la nada por arte de magia. Ya no fue un milagro romántico. No, fue el resultado directo de esta acumulación de capital sin precedentes. Cuando tienes montañas de florines de oro generados por el comercio, puedes permitirte que las mentes creativas dejen de preocuparse por sobrevivir y se dediquen a esculpir, a pensar y a innovar. Pero claro, donde hay montañas de dinero, hay gente afilando los cuchillos, porque el poder político se convirtió en el gran premio. Pasamos de la economía a una política florentina brutal. La familia Medici, por ejemplo, no llegó a gobernar Florencia repartiendo abrazos, supongo. En absoluto. Los Medici son el manual definitivo de cómo comprar el poder absoluto sin tener un título nobiliario, porque Florencia era, sobre el papel, una república. Tenían elecciones y todo eso, ¿no? Sí, tenían comités, elecciones, una constitución. Si alguien intentaba declararse rey, la ciudad entera se levantaba en armas. Así que Cosme de Medici, y más tarde su nieto Lorenzo el Magnífico, utilizaron una táctica muchísimo más sutil, que fue el control de la deuda. O sea, ¿me estás diciendo que gobernaban estrangulando financieramente a la competencia? Exactamente eso. Como banqueros del Papa, tenían un escudo de legitimidad increíble. Pero a nivel local, prestaban dinero a todas las familias clave, pagaban sus impuestos cuando no podían y financiaban sus negocios. Ya veo por dónde eras. A cambio, cuando llegaba la hora de votar en el ayuntamiento, esas familias votaban lo que los Medici dictaban. Gobernaban desde las sombras, moviendo los hilos de una república títere. Es como un cártel moderno, pero con togas y palacios. Pero a ver, esto me plantea una duda. ¿No rompe esto un poco la imagen romántica que tenemos del Renacimiento? Totalmente. Porque parecía una época bastante oscura, la verdad, llena de puñaladas por la espalda, conspiraciones, ejecuciones públicas.
a pesar de que estaban pintando los cuadros más bellos del mundo. Es una aparente contradicción, pero la fricción social empuja a la acción. Los Medici no pagaban a artistas solo por amor a la estética. En una ciudad tan volátil, necesitabas justificar tu poder constantemente. El arte era, básicamente, relaciones públicas. Propaganda. Una campaña de propaganda masiva. Construir obras públicas era su forma de decir, oye, controlamos todo, pero mirad qué gloriosa es Florencia gracias a nosotros. Era una demostración implacable de poder blando. Pero ese poder blando no siempre les funcionó, porque la gente se cansa de tanta opulencia. Y ahí entra una figura radical, el fraile dominico Gerolamo Savonarola. Uy, Savonarola. Él es la reacción visceral a toda esa riqueza. Un extremista religioso que veía la riqueza de los banqueros y el arte humanista como la máxima decadencia moral. Y aprovechó un exilio temporal de los Medici para dar un golpe de timón. Con unos sermones superapocalípticos, ¿verdad? Sí. Convenció a los florentinos de que el fin estaba cerca. Y así es como llegamos a 1497, a la famosa Hoguera de las Vanidades. ¡Qué locura de evento! Los propios ciudadanos manipulados por este fraile apilaron en la plaza principal libros, cosméticos, instrumentos musicales, cuadros invaluables y le prendieron fuego a todo. Una pérdida cultural incalculable. Terrorífico. Pero es que Florencia es tan extrema que al año siguiente el Papa se harta de Savonarola, lo excomulga y esos mismos ciudadanos que quemaban libros agarran al fraile, lo ahorcan y lo queman en la Piazza de la Signoria. Y tiran sus cenizas al río Arno. Un caos absoluto. Y es precisamente en medio de este lodo sangriento, con exilios constantes, una breve teocracia donde nombraron a Jesucristo literalmente rey de Florencia. Sí, leí eso, qué surrealista. Pues en medio de todo esto es donde Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe, que no es un manual para ser malo por ser malo como se suele pensar. Claro, hoy decimos que alguien es maquiavélico como insulto. Sí, pero él era un analista hiperrealista. Vio de primera mano que gobernar basándose en ideales puros como intentó Savonarola te lleva directo a la hoguera. El Príncipe es un manual de supervivencia política. Argumenta que es mejor ser temido que amado porque el amor es frágil y el miedo es constante. Vale, entiendo esa lógica de supervivencia en un nido de víboras. Y si volvemos a la idea de que los líderes usaban el arte para demostrar poder y sobrevivir, nos topamos con el legado cultural. Porque si quieres demostrar poder, construyes algo imposible. Exacto. Y ahí es donde entra la cúpula de Santa María del Fiore. El famoso Duomo, porque la historia de esta catedral es de locos. Empezaron a construirla, dejaron un hueco gigantesco de más de 40 metros en el techo, y resulta que lo hicieron sin tener un diseño previo de cómo cerrarlo. O sea, no tenían ni idea de cómo hacerlo sin que colapsara por su propio peso. Estuvo décadas abierta, lloviendo literalmente en el altar mayor. Es como construir un rascacielos hoy y dejar el centro hueco a ver si alguien inventa el ascensor en el futuro. ¿Cómo logró Filippo Brunelleschi cerrar semejante agujero? Fue pura innovación. Brunelleschi inventó una técnica de colocar los ladrillos en forma de espina de pez. Al ponerlos en diagonal, se entrelazaban y se sostenían a sí mismos, creando una espiral hacia arriba. Además, construyó dos cúpulas, una interior gruesa y otra exterior más ligera, unidas por anillos de tensión. Como los aros de un barril. Exactamente. Sigue siendo la construcción de ladrillo de su tipo más grande del mundo. Es que es ingeniería pura. Y mientras la arquitectura daba este salto gigantesco, el arte también pasó de algo medieval y simbólico a un enfoque completamente humanista y racional, ¿verdad? Sí. Impulsados por todo ese dinero de los banqueros, los artistas cambian de lente. Aplican matemáticas, estudio anatómico. El David de Miguel Ángel es el ejemplo perfecto. No es un símbolo religioso abstracto. Es el estudio hiperrealista de la tensión muscular y la emoción humana. El enfoque pasó totalmente de Dios al ser humano. Pues aquí es donde se pone muy interesante, porque esta obsesión por lo terrenal se infiltró en el idioma y provocó una revolución literaria brutal. Hablamos de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio. Así es. Estos tres tomaron una decisión escandalosa para la época. En lugar de escribir en latín, que era el idioma de la élite y la iglesia, decidieron escribir en el dialecto vernáculo florentino. En el idioma de la calle y de las tabernas, Boccaccio escribe el Decamerón con historias mundanas mientras la peste arrasa la ciudad. Y lo hace usando las palabras crudas del pueblo. Para capturar la experiencia humana real.
Y para que nos hagamos una idea, a ver, es como si hoy alguien escribiera una obra maestra literaria usando la jerga de Internet, los memes, y que fuera tan brutalmente influyente que se adoptara oficialmente como el idioma nacional de un país. Es una analogía perfecta, porque ese dialecto florentino se convirtió en la base del idioma italiano estándar moderno. Cambiaron la forma de comunicarse. Cambiaron no solo lo que la gente pensaba, sino cómo pensaba. Y no se quedó ahí, porque esa misma red financiera respaldó a la ciencia. Claro, financiaron a genios como Da Vinci o Galileo, y exploradores. Un florentino, Toscanelli, trazó el mapa que usó Colón, y Américo Vespucio, que también era de allí, se dio cuenta de que habían llegado a un nuevo continente, y le dio su nombre, América. Madre mía, es que Florencia es la semilla de la modernidad occidental entera. Y todo este peso histórico incalculable nos lleva a la Florencia actual. Porque las calles que pisan hoy los florentinos están cargadas de todo esto. ¿Cómo es vivir en una ciudad que es literalmente un museo al aire libre? Es una coexistencia dificilísima. Por un lado intentan aferrarse a sus tradiciones, algunas de ellas bastante extremas, como el calcio histórico. Ostras, el calcio histórico. Eso es, bueno, es una mezcla violenta de rugby, fútbol, combate cuerpo a cuerpo y encima vestidos con ropas medievales rompiéndose la cara en una plaza de arena. Suena brutal, y lo es. Pero su origen define la identidad florentina. En 1530, Florencia estaba sitiada por un ejército papal e imperial. Y en un acto de chulería y desafío absoluto, los nobles jugaron este partido en la plaza de Santa Croce. A la vista de los enemigos. Exacto. Para demostrar su desprecio y que no tenían miedo. Hoy en día los barrios siguen enfrentándose para honrar esa rebeldía. Y a la vez tienes esa tradición brutal conviviendo con la economía actual que sigue siendo muy potente. Siguen siendo gigantes de la moda, del lujo, con sedes de Salvatore Ferragamo o Gucci allí mismo. Sí, mantienen ese perfil de producto de altísima calidad. Pero el gran problema actual, el que de verdad amenaza a la ciudad, es el turismo masivo. Las fuentes dan cifras que asustan. Hablan de más de 8,5 millones de pernoctaciones solo en 2014. Y en un centro histórico muy pequeño. Claro. Y el alcalde actual, Darío Nardella, ha tenido que tomar medidas que parecen extremas. Llegaron a usar mangueras de agua en las escalinatas de las iglesias a la hora de comer para evitar que los turistas se sienten ahí a comer sus bocadillos y lo ensucien todo. Es una medida a la desesperada. Y también rechazaron por decreto la apertura de un McDonald's en la mismísima Piazza del Duomo, obligando a que los locales del centro ofrezcan productos típicos toscanos. Para proteger lo suyo. Pero esto me plantea un dilema muy moderno. ¿En qué punto una ciudad histórica corre el riesgo de dejar de ser una ciudad real, habitada por gente normal, para convertirse en un parque temático? Esto plantea una pregunta importante y, la verdad, de muy difícil respuesta. Florencia intenta proteger su identidad, sus tradiciones agresivas, su comida, pero a la vez tienen que sobrevivir en una economía globalizada que consume insaciablemente esa misma historia. Es un equilibrio súper delicado. Es que es muy complicado. Y bueno, así llegamos al final de este recorrido espectacular. Recapitulando, es increíble la dualidad de esta ciudad. Nació de unas tácticas militares romanas, alcanzó la gloria a base de una contabilidad implacable y navegó por una política sangrienta para darnos el humanismo, el arte renacentista y el propio idioma italiano. Es una ciudad de contradicciones gigantescas, desde luego. Enormes contradicciones. Y mira, antes de terminar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión. Hemos visto que la Edad de Oro de Florencia fue impulsada por inmensas fortunas privadas. Esos banqueros que financiaban a pensadores, a artistas radicales y a gente bastante peligrosa para el status quo. ¿Sí? Los disruptores de su época. Pues la pregunta sería, ¿quiénes serían los equivalentes modernos de los Medici hoy en día? Y con la tecnología actual en manos privadas, ¿qué tipo de renacimiento impredecible podríamos estar construyendo sin darnos cuenta para el año 2500? Ostras, qué buena pregunta para darle vueltas en casa. Un placer explorar todos estos secretos históricos y libros de contabilidad hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.